Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días desde España. Estamos retransmitiendo en este primer programa de nuevo después de unos meses en el que estuvimos un poco desaparecidos, pero aquí estamos nuevamente emitiendo en un Fishing Football TV una vez más, en un programa que termina después del Mundial y en el que hablaremos sobre diversas cuestiones relacionadas con el fútbol desde una perspectiva diferente, como siempre hacemos en el Fishing Football, y tratando de analizar un poco la realidad y lo que es un poco la actualidad deportiva desde un punto de vista científico o un poco más analista desde la mano de nuestros colaboradores. En este caso, en el día de hoy, en el programa de hoy, ¿qué tenemos en menú? Pues tenemos un trabajo, vamos a analizar un poco el trabajo de fuerza como medida de prevención de lesiones, en este caso con nuestro colaborador Alex. Vamos a entender un poco por qué el trabajo de fuerza debería tener ese componente preventivo más allá de estrategias preventivas individuales y vamos a profundizar como hicimos en otros programas, pero esta vez desde un punto de vista más práctico con nuestro colaborador. Nos meteremos después con la actualidad más reciente. Argentina campeón del mundo, en este caso, y vamos a analizar toda la actualidad de Argentina de la mano de Bryce, que nos va a traer un poco la historia de superación o la historia más específica de su portero, el Dibu Martínez, en este caso, que es uno de los personajes más controvertidos o más polémicos en este caso de la Messi de Argentina, de la Argentina de Messi, que nos va a analizar un poco todo el camino recorrido desde la marcha de Dibu de Argentina hasta donde está ahora. Así que sin más dilación, empezamos un poco este directo que tenemos esta vez en YouTube. Hasta ahora lo hacemos siempre en canal de Twitch. Esta vez pasamos un poco a nuestro canal principal de Fishing Football en YouTube y vamos a hacer este directo un poquito cortito esta vez, un poco para avanzar un poco estos temas que estamos hablando en la introducción. Y empezamos, como decía anteriormente, con Alex, que nos va a traer un poco sobre el trabajo de fuerza. Saludamos a Alex, que creo que está por ahí conectado en directo ya. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Matías? Muy bien. Muchas gracias por invitarme otro día para colaborar con vosotros. Un placer. Como siempre, un poco nos traes la parte esta más de prevención o de preparación física enfocada a fútbol, ¿no? Queremos darle un poco un análisis más profundo en diferentes capítulos de estos programas en los que vamos a tratar de, bueno, analizar de manera profunda ese trabajo de fuerza, ese trabajo preventivo que es tan importante y que por lo menos se está viendo cada vez más en los equipos de fútbol, tanto profesionales como amateur, pero que todavía siempre quedan algunas dudas y algunas lagunas por el medio. Esta vez en el programa anterior hablamos un poco sobre las partes o la forma preventiva que tienen estos programas de entrenamiento, pero esta vez vamos a hacerlo desde la parte del trabajo de fuerza. En el programa anterior comentabas la importancia del trabajo de fuerza como prevención, no solo como trabajo de fuerza hacia el rendimiento, y esta vez vamos a hablar un poco desde esa parte preventiva. Empezamos un poco, si quieres, con el control de la carga. Qué importante es el control de la carga para prevenir lesiones, Alex. Antes de empezar a desarrollar un programa de prevención de lesiones, lo primordial y fundamental es controlar la carga individual de que sufre el jugador en cada sesión de entrenamiento. Para ello, contamos con diferentes herramientas, como puede ser la escala de esfuerzo percibido, que nos puede ayudar a calcular la carga crónica, tanto como la carga aguda, para a partir de ahí ver si nos estamos sobrepasando en las sesiones de entrenamiento. Y tenemos los cuestionarios wellness, que son cuestionarios de fácil acceso, en donde nos dará la información sobre cómo se encuentra nuestro futbolista a nivel de descanso, dolor muscular, estrés y fatiga. Y a partir de ahí podremos individualizar las sesiones de entrenamiento al máximo. Y dentro de ese entrenamiento de fuerza tenemos un poco lo que es el entrenamiento coadyuvante, ¿no? Que es un poco lo que vino a decir Paco Cirulo en su momento, un poco el precursor de todo ese entrenamiento individual, que parece que es el microciclo estructurado, el que solamente se centra en el juego, pero va más allá, ¿no? Se introduce ese concepto de entrenamiento coadyuvante, que tenemos dos tipos, ¿no? El entrenamiento grupal e individual. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre eso? Exacto. A la hora de prevenir lesiones contamos con el entrenamiento coadyuvante, lo cual lo podemos dividir en dos, tanto el entrenamiento coadyuvante preventivo grupal y el entrenamiento coadyuvante preventivo individual. El preventivo grupal está realizado en base a la incidencia lesional que sufre el deporte, es decir, en base al mayor número de lesiones que se dan en el fútbol. En este caso, destacan las lesiones musculares y la más agresiva y la que más sufren los jugadores es las lesiones de la musculatura isquiosural, la del cuádriceps y del aductor. Y por otro lado, tenemos el entrenamiento coadyuvante preventivo individual, el cual está hecho
en base al historial médico del deportista, donde buscamos trabajar sus puntos débiles para conseguir un deportista completo a nivel funcional y además en las valoraciones previas que realizamos en la pretemporada encontramos los déficits que puede sufrir el jugador, tanto de movilidad como de fuerza, y de esta forma nos ayudará a elaborar un programa de prevención más eficiente para el jugador. Podríamos decir un poco que el entrenamiento individual y el entrenamiento grupal se pueden dividir un poco entre gimnasio y campo, ¿no? También al final un poco el Exacto. preventivo grupal va más enfocado a esa parte más de activación, de calentamiento, y un poco el individual un poco más analítico, no analítico en sí, pero sí que la parte más de gimnasio o de box en este caso, Exacto. Trabajando los ¿no? aspectos individuales de cada jugador. Y a nivel de estrategias de prevención, en este caso de lesiones, ¿cómo podemos enfocarlo? ¿A qué tipos de trabajos podemos encaminarlos? ¿Qué tipos de estrategias prácticas podemos llevar a cabo en campo, por ejemplo? Pues no nos podemos olvidar del trabajo de la musculatura del core, ya que es una musculatura que nos va a aportar estabilidad y además está relacionada con prevención en las lesiones, una de las lesiones más fuertes que podemos encontrar en el fútbol, que es la lesión del ligamento cruzado anterior. Si tenemos un core fuerte, vamos a ser mucho más estables y vamos a estar mucho más fuertes en las disputas y en los saltos. Por otro lado, no nos podemos olvidar del trabajo de movilidad, ya que es fundamental tener rangos de movimiento óptimos siempre en nuestro deporte. No nos interesa que el futbolista tenga la movilidad de un gimnasta, pero sí nos interesa que sea capaz de trabajar en rangos funcionales dentro del deporte y sin correr riesgos. Y después tenemos el trabajo de fuerza clásico, el cual podemos dividirlo en función del diferente tipo de contracciones que vayamos a utilizar. Tenemos las contracciones concéntricas, que son las que utilizamos en todo momento, las contracciones excéntricas, que son en donde el músculo trata de frenar el movimiento y el objetivo principal que tenemos con él es aumentar el número de sarcómeros en serie. Y para finalizar tenemos el número de contracción, el tipo de contracción isométrica, donde el objetivo principal que nos encontramos con él es aumentar la RFD, es decir, que nuestro organismo sea capaz de activar la musculatura en el menor tiempo posible, lo cual nos ayudará a prevenir lesiones, porque las lesiones se producen en acciones explosivas. Y además el trabajo isométrico nos ayuda a provocar mejoras de fuerza en rangos específicos de movimiento. Es decir, trabajando isometrías en rangos donde nuestro jugador es débil, podremos prevenir que se lesionen ese tipo de gestos. ¿Le darías más importancia en un deporte como fútbol, en este caso, a acciones céntricas o isométricas, o por encima de las concéntricas, o cómo es tu perspectiva a la hora de trabajar en este caso? Personalmente, para prevenir lesiones, ahora mismo me estoy centrando más en las acciones isométricas, ya que, por ejemplo, en el sprint se ha visto relacionado que tanto diferentes tipos de trabajo excéntrico como isométrico, el que tiene el mayor porcentaje la que tiene mayor relación con la activación neuromuscular son las acciones isométricas trabajado en rangos específicos del sprint. Después, si queremos en el fútbol, en nuestro caso en el fútbol hay acciones que se dan mucho, como son las deceleraciones y los cambios de dirección. Ahí es importante que nuestro jugador sea capaz de absorber esas fuerzas y por lo tanto para ello es importante trabajar las acciones excéntricas. Pero en el caso de prevenir lesiones yo me centraría solamente no, pero me centraría gran parte del programa de entrenamiento en acciones isométricas. Tenemos, bueno, generalmente es uno de los grandes problemas a la hora de trabajar en fútbol amateur, creo, el tema del trabajo excéntrico, el isométrico, obviamente no tanto porque depende un poco más de ese tipo de contracciones estáticas, pero el trabajo excéntrico generalmente es el que generalmente genera más dudas en este caso. Intentaremos en el próximo programa, Alex, traer algunas acciones más prácticas que podemos llevar a cabo en el entrenamiento sin esas máquinas de poleas isoinerciales, sin todo ese aparato que necesitaríamos para trabajar esas fuerzas. Intentaremos traer alguna acción o estrategias prácticas para poder llevar a cabo el entrenamiento sin necesidad de tanto material y que nuestros pocos espectadores y la gente que nos ve tenga esas estrategias prácticas. Creo que ha sido bastante claro, Alex. Nos vemos en el próximo programa con lo que te comentaba y gracias por la sección de hoy.